Sam Ward estaba de pie junto a su ventana, sus ásperas palmas descansando en el alféizar, mientras observaba el crepúsculo asentarse. 45 inviernos habían pasado por él, y este se sentía el más largo hasta ahora. Su barba se tornaba blanca en la barbilla, y sus hombros cargaban el duelo como si tuviera peso, porque lo tenía. Hace 3 años había enterrado a su esposa bajo un álamo que se inclinaba hacia el arroyo como si también él se hubiera partido en dos. Desde entonces, Sam había vivido en silencio, no porque no pudiera hablar, sino porque no había nadie con quien valiera la pena hacerlo. La cabaña llevaba la forma de su memoria. El chal tejido de ella aún colgaba en el respaldo de una silla en la que nunca se sentaba. Un estante de hierbas secas acumulaba polvo, intacto desde que las manos de ella las ordenaron por última vez. Él aún dormía en un solo lado de la cama, aunque el otro que había estado frío por mucho tiempo. Hubo una hija una vez, también, una niña que nunca tomó su primer aliento. Después de eso, Sam dejó de construir cunas. Construyó cercas, reparó monturas y se mantuvo solo. El pueblo susurraba sobre el hombre silencioso que llegaba una vez al mes y solo hablaba cuando el dinero cambiaba de manos. Algunos decían que se había vuelto loco de pena. Otros decían que siempre había sido así. Esa noche, mientras el cielo se amorataba hacia el anochecer, lo escuchó. Un sonido que no pertenecía al viento. Débil, entrecortado. Pensó que podría ser un coyote al principio, cojeando por la tierra dura. Pero al salir, con la escopeta en la mano más por costumbre que por amenaza, la vio. Estaba tendida en la nieve bajo el cedro junto al granero, acurrucada hacia adentro como si el viento la hubiera vaciado. Su vestido estaba roto en la manga, y la sangre empapaba la tela desde el hombro hasta la muñeca. Descalza, joven, inmóvil como los venados que solía cazar en los años de escasez. Por un largo momento, Sam simplemente la miró, sin moverse, como un hombre que observa algo que no puede creer que sea real. Luego bajó el arma. No le preguntó quién era, no le preguntó de dónde venía. Solo la levantó con brazos cuidadosos, como si temiera que un toque pudiera deshacerla. Pesaba menos que la tristeza, y llevaba el olor del agua del río y el humo. Cuando cruzó el umbral de la cabaña, sintió como si hubiera traído una tormenta al interior. La acostó cerca del hogar y la envolvió en la única manta que no estaba impregnada de recuerdos. Ella se movió débilmente, sus labios secos y agrietados, murmurando en un idioma que él no hablaba pero que sentía en los huesos. Tal vez comanche. No había visto a nadie de su pueblo cerca de estas tierras en años, no desde que los soldados llegaron y los expulsaron en nombre de la paz. Pero esta chica, de no más de 20 años, tenía la apariencia de alguien que huía de más que soldados. Llenó un balde con agua tibia y lavó con cuidado la sangre de su piel. Había una herida en su brazo, profunda pero no mortal. Había sangrado lo suficiente como para debilitarla, pero la herida estaba limpia. La cosió con la habilidad silenciosa de un hombre que alguna vez hizo esto para ganarse la vida, antes de la guerra, antes de la granja, antes de todo. Ella lo miró con los ojos entrecerrados, estremeciéndose solo una vez cuando la aguja tocó la carne. No dijo nada. Ella no respondió. Cuando terminó, salió a lavarse las manos en la nieve y dejó que el viento aliviara el peso de sus pulmones. La luna estaba saliendo, proyectando sombras largas sobre la pradera. Miró el cedro por un largo rato. Alguna vez fue el favorito de su esposa. Ella plantaba flores silvestres alrededor de su base cada primavera. Nunca volvieron después de que ella murió. Dentro, la chica se había acurrucado más cerca del fuego, ahora dormida. Su respiración era superficial pero constante. Sam se quedó en el umbral por un momento, con una mano en el marco. Luego se acercó a su silla junto al fuego y se sentó. No intentó dormir. Tampoco la miró.
Solo observó las llamas y recordó la última vez que había compartido esa habitación con la respiración de alguien más. Se dijo a sí mismo que ella se iría por la mañana, pero llegó la mañana y ella seguía allí. Despertó antes que el sol, sentándose con una brusquedad nacida del miedo. Sam había dejado un trozo de pan de maíz y algo de cecina en un plato a su lado. Ella lo alcanzó como lo haría un animal atrapado, rápido, cauteloso. Él se sentó a la mesa, tomando café, sin mirarla, pero tampoco ignorándola. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, no había demanda en ellos, ni súplica, ni gratitud. Solo una tregua incómoda entre extraños. «Estás a salvo aquí», dijo él, con la voz áspera por el desuso. «Por ahora». Ella no respondió, pero no corrió. La nieve se espesó ese día. Sam atendió al ganado, revisó las cercas y rompió el hielo en el abrevadero. Trabajó despacio, metódico como siempre. Cuando regresó, ella había barrido el hogar y doblado la manta. Notó que ella miraba el armario, los estantes de provisiones secas. El hambre era algo silencioso, pero tallaba líneas en el rostro de todos modos. Esa noche preparó un guiso, frijoles, cerdo salado, cebolla silvestre. Ella comió despacio, sus movimientos precisos, casi ceremoniales. Él notó que solo masticaba de un lado de la boca y sospechó un moretón en el otro, escondido bajo su cabello oscuro. No preguntó quién la había lastimado. Ella no lo ofreció. Esa noche la tormenta empeoró. El viento aullaba como algo que lloraba su propia voz. Sam avivó el fuego y le dio la cama. Durmió en la silla. No fue una amabilidad, se dijo a sí mismo. Solo practicidad. La cama era más cálida. Ella estaba sanando. Eso era todo. En la mitad de la noche, despertó y la encontró de pie en la ventana. Su silueta era nítida contra la luz del fuego, sus ojos escudriñando el horizonte, buscando algo, o a alguien. Se levantó despacio. ¿Esperas problemas? Ella se volvió hacia él y realmente lo miró. Hubo un largo silencio, pesado y frágil. Luego asintió. Una vez. Sam lo consideró. Había conocido problemas de muchas formas: guerra, hambre, pérdida. Pero esto se sentía diferente. No era su problema. Y, sin embargo, de alguna manera, ya había hecho su hogar en su vida. Cruzó la habitación y tomó una manta de una silla. «Te quedarás esta noche. Resolveremos el resto por la mañana». Ella lo miró con algo ilegible. No confianza. Todavía no. Pero tampoco miedo. Regresó a su silla, apoyó la cabeza hacia atrás y escuchó el crepitar del fuego mientras el viento golpeaba contra las paredes. Algo en él había cambiado, aunque no podía nombrarlo. El silencio ya no se sentía como la mañana. Cuando el amanecer se filtró por las persianas, rosado y pálido, Sam salió a alimentar a los caballos. No había visto huellas frescas en semanas, pero esa mañana su aliento se detuvo. Huellas de cascos, docenas, rodeando la cabaña como un lazo. Miró hacia la cresta y los vio. Jinetes, docenas, tal vez más, rostros pintados, lanzas coronadas por la luz del sol. Una figura al frente se sentaba erguida en su montura, con una capa ondeando como alas. Comanches. El pecho de Sam se apretó, no por miedo, sino por una claridad fría. Se volvió lentamente hacia la casa. Dentro, la chica estaba cerca del fuego, con los ojos abiertos pero no sorprendida. No dijo nada. Ella tampoco. Y en esa quietud, algo pasó entre ellos. Un entendimiento silencioso de que ninguno estaba a salvo, pero ninguno correría. Ya no. La luz de la mañana se alzó lenta y magullada, proyectando largas franjas rosadas sobre las llanuras cubiertas de nieve. El aire era frágil con el frío, lo suficientemente cortante como para herir los pulmones, y lo suficientemente quieto como para que cada sonido viajara lejos. Sam Ward estaba afuera,
una mano en la cerca, la otra sosteniendo una taza de hojalata abollada con café ya tibio. Tomó un sorbo sin saborear, sus ojos siguiendo un cambio en el horizonte. Había sido ranchero el tiempo suficiente para saber cuándo el mundo se callaba de la manera equivocada. Los pájaros no habían cantado. Ningún conejo salió disparado de los matorrales. Incluso el viento se había detenido, como si la propia tierra contuviera el aliento. Luego vino el destello, apenas visible al principio, una ondulación en la distancia, polvo inquieto. El sonido llegó después, el trueno rítmico y bajo de los cascos. No se movió, no al principio. Colocó la taza en el poste de la cerca con cuidado, como si temiera despertar algo antiguo. Luego se giró y caminó hacia la cabaña, sus botas crujiendo suavemente en la nieve helada. Dentro, la chica estaba de pie junto al hogar, envolviendo una tira de lino más fuerte alrededor de su brazo en curación. Su cabello estaba trenzado sueltamente hacia atrás, y había una alerta en su postura ahora, no miedo, sino disposición. «Ya están aquí», dijo Sam. Ella levantó la vista, y sus ojos, ya abiertos, se volvieron distantes. Sacó el Winchester de encima de la puerta, pero no lo bajó. Su mano se detuvo, luego cayó. El rifle no lo ayudaría ahora. Salió de nuevo, y esta vez ella lo siguió. Los caballos se hicieron visibles entonces, coronando la cresta baja como una ola de tierra, hueso y movimiento. Eran docenas, 60, 70 tal vez, todos montados, todos silenciosos. Su acercamiento era deliberado, no una carga, sino una reclamación. Cabalgaron como uno solo, su formación cerrada y desconcertantemente silenciosa, la nieve amortiguando incluso los golpes de los cascos. A la cabeza estaba un hombre cubierto con una capa de piel de lobo negro, su rostro pintado con rayas rojas que corrían como lágrimas de guerra por sus mejillas. Su caballo era el único adornado con plumas, trenzadas en su crin y cola, cada una teñida con ocre y ceniza. Su expresión era ilegible, tallada en piedra antigua y conocimiento más oscuro. Se detuvo a una docena de yardas de la cabaña, y los demás formaron un amplio círculo detrás de él, rodeando la casa sin levantar una sola arma. La chica dio un paso adelante antes de que Sam pudiera hablar. No alzó la voz. No tuvo que hacerlo. «Padre», dijo. El hombre en el caballo no dijo nada. Su mirada pasó por encima de ella, luego aterrizó en Sam. Sam permaneció inmóvil, con los brazos sueltos a los costados, los pies plantados. No habló. No tenía sentido explicar algo para lo que ninguno de los dos hombres tenía palabras. Solo observó, tratando de entender qué veía este padre. Un hombre blanco de espíritu roto con una cabaña llena de fantasmas, parado junto a su única hija. El silencio se prolongó lo suficiente como para que el viento regresara, rozando los bordes de la reunión como un aliento tratando de revivir un fuego. Luego el padre habló, su voz un retumbo bajo y solemne. «La protegiste». No era una pregunta. Sam asintió lentamente. El líder comanche desmontó, la nieve crujiendo bajo sus botas. Caminó hacia adelante con tranquila autoridad, como algunos hombres caminan hacia la batalla o la oración. Cuando se detuvo, estaba a solo unos pasos de Sam, lo suficientemente cerca para golpear, lo suficientemente cerca para ver las líneas de insomnio grabadas en sus rostros. La chica se interpuso entre ellos. Ella eligió no regresar, dijo, en voz baja, pero con una certeza que no necesitaba elevarse. Los guerreros no se movieron, tampoco Sam. Los ojos del padre, oscuros y antiguos, se dirigieron a su hija, luego de nuevo a Sam. «Cruzaste hacia la muerte», dijo, «y le diste aliento otra vez». «No le di nada», respondió Sam. Ella lo recuperó por sí misma. El padre de la chica lo estudió por un largo momento, algo cambiando, no suavizándose, sino recalibrándose, midiendo al hombre, el hombre frente a él. Su mano se alzó lentamente. Sam se tensó, pero solo fue para tocar la barbilla de la chica. «No eres una niña», le dijo, «y aún así, espero decidir por ti».
Ella no se inmutó. No huí de ti. Huí de hombres que tomaron más de lo que tenían derecho, que golpearon el aire como truenos sin sonido. El líder miró hacia otro lado entonces, hacia la pradera abierta detrás de la hacienda de Sam. El pasado se extendía allí, enredado con sangre, tratados, silencio y tristeza. Se volvió hacia Sam. Mis guerreros no atacarán hoy. El alivio, sutil y rápido, pasó por los hombros de la chica, pero Sam no se relajó. Escuchó la parte no dicha. Pero podrían regresar, continuó el padre. No en paz. Tienes 3 días. Luego vendré no como padre, sino como jefe. Volvió a montar en un movimiento fluido, sin giros dramáticos, sin órdenes gritadas. El círculo de guerreros giró lentamente con él, sus caballos moviéndose como agua de marea atraída por una luna invisible. En minutos se fueron, dejando solo nieve revuelta y el eco de los cascos en retirada. Sam se quedó mirando, hasta que incluso la última silueta se desvaneció en la neblina del horizonte. Exhaló entonces, no profundamente, solo lo suficiente para sentir el aliento salir de su cuerpo. Dentro, la cabaña se había enfriado. El fuego había bajado. Echó más leña, las chispas saltando como pájaros sobresaltados. La chica se sentó al borde de la cama ahora, su rostro ilegible. «Deberías ir con ellos», dijo Sam, no con crueldad. Ella levantó la vista. «¿Y a dónde iría? ¿De vuelta al silencio? ¿De vuelta a casarme con algún hombre que solo me ve como un nombre en un tratado?» No tenía respuesta. Ella agregó, casi suavemente: «Me diste una habitación que no tenía candado». Eso fue suficiente. Él se ocupó de nuevo con el fuego, no porque lo necesitara, sino porque no podía mirarla demasiado tiempo sin sentir que algo cambiaba bajo su piel. Todavía no sabía qué hacer con eso. 3 días. Los contó como granos en un reloj de arena, cada uno una oportunidad para perderla o conservarla. Más tarde esa noche, mientras el viento aullaba por la boca de la chimenea, Sam se sentó junto a la ventana, con una taza en la mano y su corazón vagando demasiado cerca de lugares que había evadido por mucho tiempo. Ella estaba al otro lado de la habitación, tejiendo una tira de cuero en algo que podría convertirse en una bolsa o en una historia. Sus manos se movían con propósito, como si hubiera hecho esto toda su vida, como si crear algo nuevo fuera una forma silenciosa de reclamar algo viejo. La observó de reojo, no por deseo, no aún, sino por maravilla, de todas las personas que podían encontrar su puerta. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Ella lo atrapó mirándola, no sonrió, no apartó la mirada. «No les temes», dijo. «No». «¿Por qué?» «He perdido ya lo que la mayoría de los hombres temen perder». Ella asintió lentamente. «Yo no, pero casi». El fuego crepitó. Afuera, un coyote aulló en la distancia. Sam miró hacia el sonido, pero no dijo nada. «No te pediré que me retengas», dijo ella con voz baja, «pero no me iré a menos que me lo pidas». La miró entonces. Realmente la miró. No era suave como lo había sido su esposa. No cargaba ligereza ni risas fáciles. Cargaba el silencio de una tormenta y la raíz obstinada de algo que crecía en tierra quemada. No le dijo que se fuera. No dijo que podía quedarse. Solo se levantó y avivó el fuego otra vez, y ella volvió a su tejido, y el mundo giró un aliento más cerca de lo que vendría después. Afuera, las huellas de 70 caballos permanecían grabadas en la nieve, una advertencia, una promesa, o tal vez una marca dejada por la mano del destino, y en algún lugar en el pecho de Sam, algo largamente dormido comenzó a agitarse, silencioso como el viento antes de que cante. La mañana siguiente llegó apagada y pálida, un cielo del color del lino estirado fino sobre el horizonte. La nieve no se había derretido, pero se había suavizado, el borde frágil del invierno momentáneamente atenuado. Sam Ward salió al silencio.
el peso de las palabras del jefe comanche como piedras en el bolsillo de su abrigo. Quedaban 2 días. Se ocupó de la manera en que lo hacen los hombres con más pensamientos de los que saben qué hacer. Alimentar al caballo, revisar el arreo, reparar el alambre del gallinero. La chica se movía por la cabaña como un fantasma vuelto tangible, su toque ligero, sus pasos cuidadosos, pero nunca tímidos. Notó cómo asumía pequeñas tareas sin que se lo pidieran. Barrió el hogar, limpió los platos de hojalata, dobló mantas y, una vez, después del anochecer, rellenó la pila de leña con un brazo lleno que ella misma había recogido. Todavía hablaban poco. Las palabras entre ellos eran elegidas con cuidado, como agua en una sequía. Pero el silencio había cambiado. Ya no era una pared, era algo más suave, una habitación en la que ambos estaban. Ella preguntó por el nombre de su esposa. Fue la primera vez que su voz vino con intención. «Marjorie», dijo Sam, en voz baja como la nieve cayendo. Ella no dijo más, pero ese día, más tarde, notó que había colocado el chal viejo, el que Marjorie usaba mientras horneaba, cuidadosamente doblado al pie de la cama. Ella había tomado el del respaldo de la silla en su lugar. La observaba más ahora, no con hambre ni calor, sino con una curiosidad constante e inquieta. La chica era más joven que los años escritos en sus ojos. Había un silencio en ella, sí, pero no estaba vacío. Estaba moldeado como alguien que había escuchado mucho antes de que se le permitiera hablar. Tenía una manera de mirar a los animales que le recordaba a Marjorie, con la cabeza ligeramente inclinada, como tratando de entender su idioma. Una mañana, la encontró agachada cerca del gallinero, ofreciendo un trozo de galleta a la gallina que una vez le había picoteado la palma hasta dejarla en carne viva. El ave lo tomó suavemente de su mano. Le pasó un trozo de cuero, más tarde ese día, flexible y oscurecido por el sol, y dijo: «Pensé que podrías querer hacer algo con esto». Ella asintió, luego lo miró a los ojos y dijo: «Gracias». Las palabras aterrizaron suavemente, pero con peso. En las tardes, se sentaban junto al fuego, cerca pero nunca tocándose. Ella cantó una vez, no fuerte, no para él, una nana baja en comanche, llena de arena, viento y humo. No preguntó qué significaban las palabras. Algunas cosas no estaban destinadas a traducirse. En cambio, escuchó. Comenzó a hablar de nuevo, pedazo por pedazo. No historias, no aún, solo fragmentos. Ella supo que una vez había sido médico en la guerra, la que enfrentó hermano contra hermano, y los campos florecieron rojos. Le contó que vino al oeste no por oro, sino porque el silencio aquí le sentaba bien. Ella no hizo preguntas, y a él le gustaba eso de ella. Una tarde, mientras el crepúsculo amorataba el borde del cielo, regresó del pueblo con provisiones. La señorita Lottie, la tendera, lo miró extrañamente cuando compró tela y té. Su boca se frunció cuando pidió una taza de hojalata extra. «¿Tienes compañía, Sam?», preguntó, su tono más afilado de lo que la pregunta justificaba. «Tengo a alguien de paso», respondió él. Ella entrecerró los ojos. «La compañía no siempre es buena compañía». «No es problema», dijo él. «Es una chica comanche», susurró Lottie, como si la palabra pudiera cuajarse si se decía en voz alta. «Tienen una forma de volver salvajes, incluso a los hombres silenciosos». Sam pagó, y se fue sin decir otra palabra. Esa noche, sacó la tela y la puso en la mesa sin alarde. La chica la miró por un largo rato antes de alcanzarla, solo un leve roce de sus dedos sobre el algodón azul. No habló, pero su expresión tenía algo cercano a la gratitud. A la mañana siguiente, la encontró cosiendo una túnica, un trabajo manual tan preciso que podría haber sido hecho por una máquina. Trabajaba junto al fuego, la luz del sol destellando en la aguja. Parecía tranquila, pero sus ojos se dirigían a menudo a la ventana. Sam lo notó. «¿Esperas que regresen antes de mañana?». Ella asintió. «No esperarán». No preguntó si tenía miedo.
Más tarde, mientras el viento se levantaba y las nubes se acumulaban bajas, Sam ensilló su yegua y cabalgó hasta la cresta del cañón que dominaba el sendero. No vio nada, no aún, pero lo sintió. El peso de lo que venía, la tensión en el aire, tenía dientes. Cuando regresó, la cabaña olía a caldo. Ella había usado lo que él trajo: frijoles secos, zanahoria, una tira de cerdo. Lo señaló para que se sentara, sirvió 2 tazones y los colocó en la mesa. Fue la primera vez que compartieron una comida que se sentía como comunión en lugar de supervivencia. Después, él se paró junto al hogar, mirando el fuego consumir la leña. Ella estaba detrás de él, no cerca, no tocándolo, pero ahí. «Soñé con un río anoche», dijo. «En casa. Era pequeña otra vez. Mi madre me lavaba el cabello en las aguas poco profundas. No había pensado en ella en años». Él se giró ligeramente. «¿Se fue?» Ella asintió. «Enferma en el invierno. Sin medicina». Su garganta trabajó alrededor de palabras que nunca llegaron. «Me recuerdas a ella», dijo. «Escuchas como ella lo hacía, como si cada silencio fuera una oración que aún estás aprendiendo a leer». No sabía qué hacer con eso, así que dijo lo que pudo. «No eres lo que esperaba. Tú tampoco. No hablaron después de eso. Pero algo se abrió, algo cambió». Al día siguiente, le mostró cómo moldear cuero crudo en riendas, cómo anudarlas lo suficientemente fuertes para resistir el tirón de un caballo. Ella le enseñó un nudo diferente, el tipo usado para atar tendones a astas de flechas. Trabajaron uno al lado del otro en el patio mientras el viento se arremolinaba entre ellos, esparciendo rizos de heno y nieve. Se sentía como construir algo. Se sentía como lenguaje. Esa noche, ella trenzó la crin de su caballo, tarareando por lo bajo. Él observó sus manos, la forma en que sus dedos se movían, ágiles, precisos, deliberados. Ella levantó la vista una vez, atrapándolo mirándola, y sonrió. Solo una pequeña curva de sus labios. Eso deshizo algo en él. Ella se quedó junto al fuego más tiempo esa noche. No se lo pidió, pero él tampoco se movió. Cuando ella apoyó la cabeza contra el borde de su silla, su cabello rozando su brazo, no se apartó. Se sentaron así, 2 sombras cosidas por el calor. Quería hablar. Quería decir: «No sé qué es esto, pero es más que silencio». Quería contarle sobre los sueños que había comenzado a tener de nuevo, de sostener a su hija, de Marjorie riendo en el viento de primavera. Pero no lo hizo. La mañana siguiente, había huellas en la nieve otra vez, no cerca de la casa, no aún, pero lo suficientemente cerca. El tiempo se había estrechado. La observó desde el porche. Ella estaba junto al cedro, con la mano en su tronco, los ojos cerrados. Parecía alguien despidiéndose. «¿Crees que te llevarán?», preguntó cuando ella regresó adentro. «Lo intentarán. Podría irme, cabalgar contigo, llevarte más allá de la cresta». Ella negó con la cabeza. «Si huyes, perseguirán más fuerte. Pensarán que me tomaste, que fue por conquista, no por elección». Su mandíbula se apretó. «Y si les digo lo contrario, no te creerán. No al principio. No eres uno de ellos. No eres uno de nosotros». La miró, el fuego crepitando detrás de él. «Entonces, ¿quiénes somos?». Ella lo miró, y sus ojos, oscuros, fieros, heridos, tenían algo tierno. «Tal vez somos el lenguaje entre ambos». Esa noche, la tormenta volvió, pero no con nieve. Con viento y polvo, y un cielo lleno de nubes inquietas. Se sentaron cerca del fuego, con las rodillas casi tocándose, la respiración hundiéndose en un ritmo lento. Entonces le contó, finalmente, sobre su hija, sobre la pequeña tumba bajo el álamo, y cómo no pudo nombrarla, porque nombrar algo significaba creer que había vivido. Ella tomó su mano, la sostuvo. Sus dedos eran más ásperos que los de Marjorie, pero más cálidos, más fuertes. «Creo que vivió», dijo, «incluso si solo fue en tus sueños.
No pudo responder. Quería besarla, pero no lo hizo. No aún. El momento solo pedía cercanía. Durmieron en la misma habitación esa noche, él en la silla, ella en la cama, pero ninguno de los dos durmió realmente. El aire estaba demasiado lleno de espera. En la oscuridad, susurró: «¿Cuál es tu nombre?» Nahili. Probó el nombre. Lo dejó asentarse en su lengua. Nahili. Ella respiró como si no hubiera escuchado que lo dijeran así en años. Afuera, el viento cambió, y la mañana, la última mañana, esperaba justo más allá del borde del sueño. La mañana rompió sin color. Un cielo estirado fino con cenizas y viento. La tierra había cambiado durante la noche. Ya no se sentía como un lugar tranquilo. Se sentía como la piel de un tambor estirada demasiado tensa, lista para romperse. El aire estaba inquieto, cada ráfaga tirando de las esquinas del mundo, como manos invisibles probando la debilidad. Sam estaba al borde del porche, una manta de lana gastada sobre sus hombros, sus ojos fijos en el horizonte. No había necesidad de adivinar más. Los comanches regresarían hoy. La línea había sido trazada, no con palabras, sino con silencio, con cascos que rodeaban la casa y ojos que ardían sin alzar nunca la voz. Dentro, Nahili se movía con lenta precisión, su rostro ilegible. Trenzó su cabello hacia atrás con fuerza, ató su túnica con un cordón de cuero y revisó la costura a lo largo del vendaje en su brazo. Se vistió no como una chica esperando ser rescatada, sino como alguien preparándose para lo que vendría, fuera cual fuera su forma. Sam la observó a través del umbral. Quería preguntarle qué planeaba hacer, pero una parte de él ya lo sabía. No había venido aquí por seguridad. Se había quedado por libertad, y ahora que la elección estaba afilada y esperando, la enfrentaría, no huiría de ella. Hizo café, aunque sus manos temblaron lo suficiente como para derramar unas gotas en la mesa. Ella se unió a él en la mesa, y por un tiempo solo se sentaron, dos personas rodeadas de silencio, tratando de memorizar la quietud antes de que desapareciera. Ella habló primero. «Querrán que regrese, no solo porque soy hija de un jefe, sino porque me fui sin permiso. Me ven como algo que les pertenece. No perteneces a nadie», dijo Sam suavemente. Sus ojos se encontraron con los de él. No es así como lo ven. Una mujer tomada o protegida es una mujer reclamada. No preguntarán por qué me ayudaste, asumirán que ya lo saben. Miró sus manos callosas. Entonces se lo diremos. Tal vez no escuchen. Entonces los haremos escuchar. Ella lo miró como si viera algo más profundo bajo su silencio. No terquedad, sino resolución forjada en el dolor. Extendió la mano por la mesa y colocó sus dedos sobre los de él. Se quedaron allí por un largo tiempo. A mediodía, las nubes se habían reunido espesas y bajas, hinchadas con una tormenta sin nombre. El viento arrastraba polvo por el suelo en rizos, susurrando advertencias contra las paredes de la cabaña. El primer trueno no vino del cielo, vino de la tierra, los cascos regresando. Sam salió de nuevo. Había engrasado el rifle esa mañana, pero lo dejó apoyado dentro de la puerta. No lo ayudaría hoy. Esto no era una pelea de balas o acero. Esto era algo más antiguo. Los caballos llegaron más cerca esta vez. Sin círculo, solo una línea a través del campo. Un muro de jinetes vestidos con pintura de guerra y silencio. En el centro estaba el jefe Nabo, sus hombros cubiertos de piel de lobo tan anchos como siempre, pero su expresión tensa. Su mirada encontró a Nahili tan pronto como salió. No se escondió detrás de Sam. Se paró a su lado, con los ojos firmes, la espalda recta. Nabo levantó una mano y los guerreros detrás de él desmontaron, aún sin armas desenfundadas, pero el peso de la intención colgaba pesado, tan denso como las nubes de tormenta arriba. «Has tenido tus días», dijo Nabo. «Ahora ella regresa». «No es propiedad», respondió Sam. «Es hija», contestó Nabo. «Eso no es posesión».
Es un lazo, y cuando un lazo se rompe, algo muere. Nahili dio un paso adelante. Su voz era firme, cada palabra deliberada. Entonces que muera. Si se construyó sobre el silencio. Eso provocó un murmullo entre los guerreros. La mandíbula de Nabo se tensó. Hablas como alguien que olvida la sangre. Hablo como alguien que ha visto qué pasa cuando la sangre es lo único que une. Nabo se acercó ahora, sus ojos ardiendo en los de ella. Te quedarías con un hombre que no conoce nuestras costumbres, que no puede hablar con nuestros muertos, que nunca caminará por el sendero en el que naciste. Me quedaría con un hombre que me dejó ser, dijo, que me vio antes de que necesitara que fuera algo. Los ojos de Nabo se volvieron hacia Sam, y por un largo momento, padre y viudo se enfrentaron de nuevo en ese cruce silencioso. Ningún hombre alzó la voz, ningún hombre se movió. La tomaste, dijo Nabo. Abrí una puerta, respondió Sam. Ella la cruzó. La amas. Las palabras se asentaron en el espacio entre el viento y el silencio. Sam miró a Nahili, luego de nuevo. Perdí todo lo que amaba, y aún así, no le pediría que se quedara a menos que ella quisiera. Nabo giró ligeramente el rostro, como si escuchara algo más bajo las palabras. Luego, lentamente, desenganchó una cuchilla de su cinturón. Un cuchillo ceremonial, antiguo y grabado con tallas desgastadas. Se acercó y lo extendió, no como amenaza, sino como ofrenda. Un hombre no gana a una hija, dijo. Demuestra si se romperá bajo su peso o lo llevará con honor. Sam miró el cuchillo, pero no lo tomó. Nabo continuó. Tenemos un derecho. Cazarás conmigo. Un venado, un sendero. Si lo caminas sin retroceder, entonces sabré qué tipo de hombre eres. Sam no dijo nada por un momento. Luego asintió una vez. Nahili tocó su mano mientras él se giraba para irse. Su agarre ni desesperado ni suplicante, solo cálido, presente. Los hombres cabalgaron juntos, jefe y ranchero, hacia las colinas bajas, donde Itel Artemisa crecía espesa y los árboles rompían el viento. El venado que encontraron no era viejo ni joven, un ciervo con ojos abiertos y orejas agudas. Nabo señaló a Sam, ofreciéndole la oportunidad. Sam tomó el arco, el mismo que Nahili había encordado días antes, y se movió por el matorral como lo había hecho en la guerra. No se apresuró, no forzó el momento. Cuando soltó la flecha, golpeó justo detrás del hombro, limpio y certero. Trajeron el venado de regreso mientras la lluvia finalmente comenzaba a caer. No fuerte, sino constante, como si algo retenido por mucho tiempo se hubiera liberado. Los guerreros esperaban, sus expresiones ilegibles. Nabo desmontó y se paró frente a Sam otra vez. No hablas como nosotros, dijo. No conoces nuestras palabras, pero tus acciones dicen lo que tu boca no. Luego, sin ceremonia, se volvió hacia Nahili. Ya no eres de mi fuego, dijo, pero no estás fuera de mi corazón. Tocó su frente con 2 dedos, luego se giró y caminó hacia su caballo. Los guerreros montaron. No hubo batalla. No se derramó sangre. Solo partida. Solo lluvia. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció nuevamente en el horizonte expectante, Sam y Nahili se quedaron solos en el silencio. La tormenta no aulló. Lloró. Entraron a la cabaña en silencio. Ella se quitó la túnica mojada y se envolvió en uno de los viejos chales de Marjorie, y él colgó su abrigo para que secara. El fuego siseó donde los troncos estaban húmedos, pero el calor se mantuvo constante. Ella se acercó lentamente, con las manos desnudas, los ojos crudos. No retrocediste, dijo. No sabía que tenía opción. Estaba listo para irme. Te habría dejado. Dio un paso más cerca, y él la dejó. No había temblor ahora. No había aliento retenido. Quiero quedarme, dijo. Él extendió la mano, tocó su mejilla. Su piel estaba húmeda por la lluvia, pero cálida. Entonces quédate, dijo, como si no
hubiera nada en el mundo más simple o más sagrado. Y en ese momento, la tormenta pasó. Más tarde, recordaría cómo la lluvia golpeaba el tejado como una nana, y cómo los dedos de ella encontraron los suyos, no con urgencia, sino con una confianza silenciosa. No hablaron de para siempre. Hablaron solo con toques, con miradas, con respiraciones compartidas bajo la sombra de nubes de tormenta que ahora se alejaban. Afuera, las huellas de los caballos se llenaban lentamente de agua. El fuego dentro crepitaba, y las dos personas que habían estado perdidas, no del mundo, sino de sí mismas, comenzaron a echar raíces nuevamente, juntos, en un suelo ablandado por la lluvia. El sol salió lento y dorado como miel, calentando la escarcha que se aferraba a la hierba alta de la pradera. Por primera vez en semanas, el cielo estaba despejado, azul como los ojos de un recién nacido, amplio como un aliento largo retenido y finalmente liberado. La tormenta había pasado, no solo en el cielo, sino entre ellos. El viento se había calmado, el peligro se había ido. Sam Ward estaba junto al granero con un cubo en una mano y una brida gastada colgada en el hombro. Su abrigo estaba parchado en los codos y salpicado de heno, pero su postura había cambiado, menos como un hombre agobiado y más como un hombre arraigado. Detrás de él, la cabaña ya no parecía una tumba. El humo subía de la chimenea en una cinta limpia y constante. Dentro, Nahili se movía a través de la luz de la mañana, descalza, su cabello trenzado hacia atrás en una sola cuerda oscura. No tarareaba mientras trabajaba. Ese no era su estilo, pero ahora había un ritmo en ella, una especie de estabilidad que no había estado allí antes. Cortaba hierbas, doblaba lino y cargaba agua sin dudar. Cada movimiento era suyo, elegido libremente. Ya no había miedo en sus manos. Sam la observó desde la ventana mientras extendía una manta para secar. El chal que llevaba ya no era el de su esposa. Había sido cosido con nuevos bordes, una tira de la tela azul que compró en el pueblo cosida en el dobladillo. Su creación ahora, su vida tejida dentro, el pasado respetado, no reemplazado. Se giró de la ventana y tomó el pequeño bulto cerca del hogar. Dentro había un collar, 3 cuentas de hueso talladas en un cordón de cuero, del tipo que su propia madre usó cuando él era niño. Lo sostuvo por un largo momento, el pulgar rozando la cuenta central, antes de colocarlo cuidadosamente en la mesa, donde Nahili lo encontraría. Un regalo, nada grandioso, solo un gesto que decía: «Te veo, te elijo». Las ofrendas sin palabras se habían convertido en su idioma. Afuera, el camino se extendía hacia el pueblo, polvoriento y quemado por el sol ahora, su memoria de nieve desvaneciéndose. Había un asunto que necesitaba atención, uno que no podía retrasarse. Sam ensilló el caballo y Nahili salió al porche, envolviéndose más fuerte en su chal. No dijo nada al principio, pero su frente se arrugó ligeramente. «¿Vas al pueblo?», dijo. Él asintió. «Tendrán preguntas sobre por qué los comanches vinieron y se fueron sin sangre. Ella lo estudió. Se lo dirás. Les diré lo que necesitan escuchar». Miró más allá de él, hacia Lizzie, el horizonte. «No lo creerán. Creerán lo que quieran. Siempre lo hacen». Una pausa. «¿Quieres que me quede atrás?», preguntó, aunque su tono dejaba claro que no temía seguirlo. Sam dudó. «Quiero que hagas lo que elijas». Ella miró al caballo, luego de nuevo a él. «Entonces elijo cabalgar contigo». La ayudó a montar, no por caballerosidad, sino porque quería. Los dedos de ella rozaron su muñeca mientras se acomodaba en la silla, y él sintió la carga de su confianza. Cabalgaron lado a lado, el viento tirando suavemente de sus abrigos, los cascos golpeando la tierra con un ritmo que se sentía como latido y promesa. Cuando se acercaron al pueblo, Sam enderezó los hombros. Ya podía sentir el peso de las miradas. Los aldeanos notan cosas, especialmente cuando una mujer comanche cabalgaba junto a un hombre como él.
silencioso, marcado, demasiado viejo para algo tan tonto como la esperanza. Desmontaron frente a la puerta de la señorita Lottie. Ella ya estaba de pie en el umbral, con los brazos cruzados, los labios apretados. Su mirada fue primero a Nahili, luego a Sam, luego a la distancia, como si intentara encajar las piezas en una historia con la que pudiera vivir. «Bueno», dijo Lottie, «la trajiste de vuelta entonces». Sam sostuvo su mirada. «No es carga, Lottie. No dije que lo fuera». La mirada de la mujer mayor se dirigió de nuevo a Nahili. «Aunque no creo que la buena gente del pueblo tome bien este arreglo». Nahili dio un paso adelante antes de que Sam pudiera hablar. Su voz era tranquila, pero sus palabras cortaron limpiamente. «No soy un arreglo, soy una mujer que eligió». Lottie parpadeó. Algo en ella se erizó, pero no respondió. Solo se hizo a un lado mientras entraban. Dentro, la tienda olía a polvo y canela. Algunos aldeanos pausaron su búsqueda. Un silencio se extendió como tinta en el agua. Sam mantuvo la barbilla en alto, las manos sueltas a los lados. No miró a Nahili. No necesitaba hacerlo. Initum necesitaba hacerlo. Su presencia lo estabilizaba como la tierra bajo el viento. Tomaron lo que necesitaban: harina, un poco de azúcar, granos de café. En el mostrador, Lottie registró los bienes en silencio. Antes de que se fueran, Sam dijo: «Nos casaremos en primavera». Las palabras fueron quedas, pero cada alma en la tienda las escuchó. Un murmullo recorrió la sala, como el viento por la hierba seca. Nahili no se inmutó. Se giró y salió, dejando solo el aroma de salvia del bulto atado a su cinturón. Afuera, Sam exhaló, no en alivio, sino en resolución. Esa había sido la tormenta que temía más que cualquier cuchilla o bala. La tormenta del juicio, de los susurros, de la historia tratando de reclamarlos. Pero no había ganado. Cabalgaron a casa despacio, el sol bajando detrás de ellos en oro y óxido. Un halcón circundaba arriba, con las alas anchas contra la luz. Nahili inclinó el rostro al viento. Sus ojos estaban distantes, pero no perdidos. Cuando llegaron a la cabaña, la luz era ámbar profundo. Sam desensilló el caballo mientras Nahili caminaba hacia el cedro, los dedos rozando su tronco, el mismo bajo el que había colapsado hace semanas, el mismo que había marcado una especie de muerte. Ahora estaba al borde de algo completamente diferente. Esa noche, el fuego ardía bajo y rico. Nahili se sentó a la mesa, los dedos trabajando una nueva trenza en una longitud de cuero, los extremos anudados para riendas. Sam la observó desde su silla, una bota descansando en la piedra del hogar, una taza acunada en sus manos. «¿Los extrañarás?», preguntó. Ella levantó la vista. «A mi pueblo». Él asintió. Ella pensó por un momento. A algunos. No a todos. Extraño quién era antes de que me dijeran lo que tenía que ser. Sam miró al fuego. «Conozco ese sentimiento». Ella se levantó, se acercó a él y colocó sus manos a ambos lados de su rostro. «Nunca me dijiste qué querías». La miró, sus ojos arrugados pero firmes. Quería paz, pero no sabía qué significaba eso hasta que cruzaste mi puerta. Lo besó entonces, no del tipo tentativo nacido de la curiosidad, ni del tipo ardiente nacido del deseo. Fue un beso que se asentó en él, anclando algo que había flotado demasiado tiempo, un beso que dejaba espacio para el silencio después. En los días que siguieron, construyeron un nuevo ritmo. Ella comenzó a tallar de nuevo, formas en hueso, en asta. Él reparó la cerca con ella a su lado, sus manos rozándose a menudo. Le enseñó a disparar un rifle. Ella le enseñó a rastrear conejos por la forma en que la nieve se doblaba en las huellas. Hablaban a menudo ahora, no porque el silencio ya no les sirviera, sino porque también había alegría en compartirlo. Los ojos del pueblo se suavizaron con el tiempo. No todos, pero algunos. La señorita Lottie comenzó a reservar tela que a Nahili le podría gustar. Un chico de la granja cercana
Le pidió que le mostrara cómo tejer plumas para flechas. El mundo no cambió de la noche a la mañana, pero se dobló silenciosamente, como hierba bajo un viento nuevo. Una tarde, Sam se sentó junto al fuego con una cuna en su regazo. La talló despacio, con cuidado, de la misma manera que una vez lo había hecho para una hija que nunca abrió los ojos. Esta era diferente. Esta era para la vida que florecía en la curva del vientre de Nahili. Ella se apoyó en el umbral, observándolo trabajar, sus manos acunándose a sí misma como una oración ya respondida. «Eres diferente», dijo. Él levantó la vista. «¿Cómo es eso?» «Más ligero, como si tu sombra no se aferrara tanto». Él rió suavemente. «Tal vez porque ya no la cargo solo». Afuera, las estrellas se derramaban por el cielo de la pradera, feroces e infinitas. El fuego crepitaba. El bebé pateó, el hombre talló. Y la mujer que había sido cazada, silenciada y reclamada, estaba intacta, amada, elegida. En la quietud entre respiraciones, Sam susurró. Algunas historias comienzan con fuego, otras con cenizas. Pero la nuestra comenzó en el momento en que abrí esa puerta. Nahili se acercó a él, colocó su mano sobre su corazón y susurró de vuelta, y yo entré. Y así permanecieron, dos almas silenciosas que alguna vez vivieron en tormentas, ahora envueltas en la luz del fuego, y construyendo una vida no de conquista, sino de consentimiento, no de rescate, sino de reconocimiento. Habían soportado el largo viaje. Habían llegado a casa, juntos,